¿Sabes qué? Un día todo esto se va a terminar. Esta reinvención, vas a reinvención que sos y te vas a quedar sola. Te pregunto a vos porque sos la que más experiencia tiene. Me cansas. Qué difícil que poner la punta en su lugar. Son espejo. Reflejo, madre mía, es un desastre con la memoria. No es un desastre con cuenta, no conquista ni aviones. Vale, venga, vamos a probar con una frase más corta y en modo gato. Hoy es miércoles 16, octubre. Septiembre. Oh, Vicky, ya sé. No, comer por así ya tú sabes. Ahora por eso no te presto mi lápiz. Ya falta poquito para mi cumpleaños. ¿Sabes qué te van a regalar? No. No. Sí, un celular. A ver qué se lo queda. No sé, yo le dije, depende. Yo le pedí un igual al mío, un igual al Rosita. Y el papi dice, pero ya no se hace más esos celulares. No, y la mamá me dijo que el celular de ella tampoco se hacía. Así que seguro que me va a comprar un igual al tuyo. Maxi pone segundo B. Tiene que cortarlo, pero para que se lo presente a la vista. Hola.
me llamó, que me decía tantas cosas. Era Te pones que sí. Sacar. No. Se acopla. Será con este y el tuyo. A ver. No, no hay acopla. Ahora. Sí, está horrible la pantalla, pero es por el teléfono, creo. Me parece que es por el teléfono. Ahí está, se ve mejor. No. ¿Estamos, Marce? ¿Me escuchan? Hola. ¿Están escuchando todos? Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenísimo que escuchen. Hola. Estamos muy contentos que Amanda hoy podamos encontrarnos para presentar a María Silvia Córdoba, acompañante terapéutica, especialista en género, judiciales y escolar. María Ercilia Piki, la conocemos como Piki, es empleada de la provincia, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, desde hace muchos años. Ella participó en la comunidad del Complejo Esperanza, trabajando con los chicos, como acompañante terapéutica, tiene un fuerte compromiso con lo que es todo el sistema judicial penal de menores. Así que una vez, ahora que ya está sentada, va a empezar la clase, espero disfruten y escuchen atentamente todo lo que quiero decir, porque de todas las personas con las que yo me he cruzado trabajando con judiciales es la más mejor.
Ahí están con la pica. Bueno, buenas tardes. No sé, escuchan ahí. Bueno, díganme si se escucha bien. Muy exagerada, Nadia. A ver, vamos a ver si... Ustedes digan si se escucha, vamos a poner auriculares, si no se hace. Vamos a tratar de que escuche bien. Ustedes digan, ¿se escucha bien ahora? Los voy leyendo o voy viendo algunas cabezas. Ustedes díganme si se escucha bien. Hola Jackie, gracias chicos a todos. Bueno, entonces les decía, muy exagerada a los profes de AMBA, porque esto más que una clase es un compartir entre colegas acompañan terapéuticos y toda la gente que está lo que es lo judicial. Que sé que hay varias personas también de las tribunales, de abogacía, así que a ver, de un gusto, muchas gracias a todos de interesarse en un tema más que está creciendo, haciéndose en Cuba y en la Argentina, así que la verdad que es un gusto poder contar experiencias, que es lo judicial. Bueno, yo les digo Nadia, el nombre es solamente en el DNI, y a mí todo el mundo me dice Piqui. Que bueno, ya saben, esto queda bien dinámico, ustedes cualquier cosa van frenando, hacemos preguntas y todo. Como ya les conté, trabajé en la Secretaría de Niñez durante 18 años, así que la herencia número uno que puedo decir es lo que es el AT judicial, pero en el penal, en el régimen penal juvenil. Primero les voy a contar también cómo está creciendo el judicial, lo que es el AT judicial. Así, bueno, muchas gracias leyéndolos a todos. Así que bueno, gracias. Y bueno, les cuento, el acompañante terapéutico, ya saben, sabemos todos, es un agente de salud. Y vamos incorporando en distintas áreas, de acuerdo a lo que más nos interese, lo que nos guste, lo que es que uno quiere realmente acompañar y perfeccionarse en tal área. Cualquier cosa, chicos, ustedes me van poniendo, si no se escucha, frenamos. ¿Estamos todos bien? Ah, bien. Bueno. Se corta, ahí. Sale cortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, entrecortado. A ver, bueno, ustedes van diciendo. Medina, los chicos que están poniendo la mayoría que se echa bien. Puede ser que si se está entrecortado sea el tema de conexión de algunos. No sé, ustedes van diciéndome. Vamos a ir despacio entonces. Bien, ahí chicos están por... Ahí dice cualquier cosa, ustedes son los que seguimos. Bueno, entonces el acompañante terapéutico es una GESAR y Kendi tiene... a ver, vamos a frenar un poco, porque son varios los que están diciendo que escuchen entrecortado. A ver... Después algunos chicos dicen que usan los auriculares. Bueno, acá me dicen que... Dice, sí, Elías, dice, a ver. Vamos a ver. Ahí saqué los auriculares. Vamos a escuchar. ¿Lo escuchan mejor? Sí, mejor se escucha. Mejor. ¿Usted? Perfecto. Entonces vamos a esto de ustedes micrófono, si nos estamos todos y quieran preguntar, prenden de nuevo. Perdón, pero no se escucha bien, se escucha entrecortado. Quizás... Pero vamos todos a los micrófonos y nos acoplamos. A ver. Vamos a hacer cambio de teléfono, a ver si pueden escuchar mejor. ¿Se
Ahora sí, vamos a escuchar mejor y que se vea mejor. Ahora, Genial, ahora sí se te escuchó bien. ahora se escucha bien, ¿vieron? No es la tecnología o el teléfono que tengo que ya no da más. Así que bueno, chicos, continuamos. El acompañante terapéutico puede insertarse en un montón de áreas. Las que ya conocemos, hacer un agente de salud y cómo nació, empezó primeramente que nada en lo que era pura y exclusivamente salud. De ahí nos fuimos incorporando en distintas aristas. Empezamos en lo escolar, empezamos en lo comunitario, empezamos en adicciones, y en judicial, la historia que hay, al menos la número 1 que se conoce, en lo judicial empezamos incorporándonos en lo que son los regímenes de visitas o en los regímenes comunicacionales, o sea, en el fuero de familia únicamente. Entonces, ahí ha surgido la necesidad y la incorporación de los acompañantes terapéuticos en esta área. Y en Córdoba surgió, después del Congreso del 2018, que fue un primer Congreso de acompañantes terapéuticos en lo judicial, la cantidad de compañeros, de colegas que estaban trabajando en esta área. Entonces empezó a nacer y a crecer en todos lados. Hoy en día, ya en el foro de familia, está súper asentado y se nombra un montón porque se piden vía oficio judicial los acompañantes terapéuticos. Es en el único lugar que están reconocidos y se pide por el fuero de familia incorporar la voz y todo lo que tenga que ver con lo cotidiano, que únicamente lo podemos hacer los acompañantes terapéuticos. La diferencia que tenemos es que vamos a informarle al juez a una distinta mirada de lo que es una pericia psicológica, de lo que es un informe médico, un informe psiquiátrico. Entonces se necesitaba esa otra mirada, desde lo cotidiano, desde poder trabajar con la familia, con los niños judicializados en ese ámbito y en esa parte, que no la cubren los otros profesionales. Pero como saben, tampoco podemos trabajar solos, ni siquiera en esta área de judiciales. El acompañante terapéutico trabaja siempre en equipo, inclusive en esta área, no va a trabajar nunca solo. Así que así fuimos naciendo y hoy en día pensamos, pedimos, estudiamos, seguimos la capacitación para poder insertar en todos los fueros al acompañante terapéutico. Porque en el fuero, que lo voy a ir diciendo durante toda la charla, el fuero penal juvenil, hoy en día somos muy poquitos los acompañantes terapéuticos que hemos llegado a esa área, pero hemos llegado por ser empleados de la provincia. No es que tribunales penal juvenil o algún otro fuero, además de familia, nos esté incorporando. Por eso estamos también estudiando mucho lo que está haciendo la gente de San Luis, que es la única provincia de Córdoba, de la Argentina, donde los acompañantes tienen un departamento de acompañantes terapéuticos, directamente del fuero del Poder Judicial. Y ese es el sueño, el anhelo de todos los que nos gusta esta temática. Así que les voy a ir poniendo un pequeño PowerPoint con un montón de ideas y vamos a seguir charlando de todo lo que es este mundo, comentando todo lo que hace el judicial y específicamente de lo que hacemos dentro del fuero penal juvenil. Así que le vamos a pedir acá a los chicos de Amonte que vayan poniéndonos el PowerPoint. Y ustedes me frenan cuando quieran, porque yo hablo rápido a veces. Una pregunta. ¿Sí? Te habla Walter Esquivel, un gusto. Hola, Walter, un gusto, igualmente. Decime. La mía puntual, básicamente, ¿es solamente acompañamiento a familias judicializadas o personas con algún tipo de problemática a nivel judicial? Nos tocó acompañar lo que es en el área de niñez y adolescencia, nos ha tocado acompañar a jóvenes en conflicto con la ley penal, pero podés acompañar judicializados por cualquier motivo, por delitos, por situaciones de conflicto familiar, por vulneración social. En todas esas áreas se puede incorporar el acompañante terapéutico, y hay algunos, pero te vuelvo a repetir, por simple de empleados de la provincia. Bárbaro. A lo que bárbaro. es aquí Córdoba, Walter, a lo que es Córdoba. Bárbaro, sí. En otras provincias, sí, con sus leyes provinciales y todo, es más fácil el acompañante terapéutico insertarse. Bárbaro. Por eso bárbaro. vamos a seguir peleando la ley. Bárbaro, así bueno, sea. Gracias. No, gracias a vos.
Así que bueno, la pregunta de Walter también la vamos a seguir respondiendo a medida que vamos avanzando en lo que es la charla, porque comenzamos lo que es el acompañante terapéutico, después vamos a mostrarle que le encuadre los objetivos y todo lo que tenga que ver propiamente del acompañante terapéutico se hace en esta área también. Como les decía, únicamente en el foro de familia, comenzó en Córdoba Capital, y siempre nosotros empezamos con una denominación que la hemos traído de los chicos de San Luis, que ellos empezaron a denominar a los acompañados, como no son nombrados, no somos nombrados los acompañantes terapéuticos por una cuestión clínica o terapéutica, sino por un oficio judicial. Nosotros le llamamos siempre los justiciables o los judiciables, porque están dentro del entorno, de lo que es el ámbito judicial. Entonces, nosotros vemos que el acompañante se puede insertar desde un montón de áreas. En el foro de familia, en el foro comunitario, en el foro que tenga que ver propiamente con adicciones, el foro penal juvenil, en el régimen penal de adultos, en el patronato de liberados. Se puede insertar en todos los ámbitos que tenga la provincia. Estamos hablando de lo que es Córdoba. Todo lo que ustedes conocen, de lo que tiene el Ministerio de Justicia, los acompañantes terapéuticos nos podemos y nos debemos insertar. Entonces, a medida que vamos a ir pasando la tarde, van a ir viendo cómo todo lo que se va haciendo, llegamos a poder realmente seguir y pedir, que es el anhelo, de que podamos incorporarnos así como tiene la provincia amiga de San Luis. Tengo cualquier cosa, porque traje el pendrive, no sé si eso les va a servir. Bueno, no se preocupen. No se preocupen, acá los chicos me dicen que hay unos problemas, o sea, estamos con unos problemas acá, entonces el PowerPoint se los vamos a pasar después a ustedes, a cada uno de ustedes, junto también con un pequeño apunte, para que lo tengan. Así que bueno, vamos acá teniendo el PowerPoint, lo voy teniendo acá para ir guiándome por las definiciones y les voy contando todo lo que es. Así que bueno, ya les dije lo que es la definición, a dónde nos hemos insertado, y ahí Marcelo va a ir pasando, y les contaba que siempre nosotros tenemos lo que es el acompañante terapéutico, el trabajo en equipo. Entonces nosotros vamos a hacer un abordaje siempre multidisciplinario y trabajando en equipo. Trabajamos previo a las audiencias, en las audiencias y post en las audiencias, tanto en el fuero familiar como lo que es en el fuero penal. Nosotros siempre vamos a ir antes, durante y después, y siempre en lo cotidiano con el trabajo en equipo. Tribunales se trabaja con el equipo, familia trabaja con todo lo que es el juez propiamente dicho, los secretarios, el juzgado en sí, y la gente externa que tenga el juzgado. Penal juvenil es exactamente lo mismo, se trabaja con la gente de tribunales, con todo lo comunitario que tenga el acompañado o el justiciable, como les había contado, y también en el afuera buscando las redes, que es lo primordial y lo que más hacemos los acompañantes terapéuticos, que es trabajar en redes. Eso las debemos buscar. Cuando hablamos de que trabaja post audiencia, es cuando ya ha terminado el proceso judicial y debemos trabajar en lo cotidiano propiamente dicho. En la casa, en la escuela, en el centro de rehabilitación, en el hogar de día, en el centro de día, en el lugar a donde va para algún tipo de requerimiento, como han sido los hospitales o los lugares de rehabilitación en adicciones. Así que por eso siempre decimos que trabajamos en estas 3 etapas del acompañado. El otro, Marcelo. Como decimos, siempre tenemos obligaciones, porque tenemos que cumplir todo lo que estudiamos cuando nos hacemos acompañantes terapéuticos, lo que en todas las profesiones siempre decimos que tenemos. Nuestras obligaciones como AT judicial son siempre las mismas que la T, las de todo AT, el escolar, el judicial, el de salud mental, el de discapacidad. Es actuar con diligencia, ser imparcial, actuar con responsabilidad, con confidencialidad, y sobre todo los pilares fundamentales que tenemos que tener todo profesional, y más los AT, que es nuestra terapia individual, en los casos que lo requiera,
la supervisión permanente de nuestros casos, porque acuérdense que siempre debemos supervisar, así estemos bien con los casos que hacemos, siempre debemos supervisar la capacitación constante y todo lo que tenga que ver el trabajo en equipo. No podemos trabajar solos, nunca. Esas serían las obligaciones que tenemos como AT judicial, las mismas de todo profesional. Y ahora vamos al otro. Yo me voy a, si no yo empiezo a hablar y no corto más. Así que ustedes también me pueden ir preguntando. Por eso siempre uso los PowerPoint para guiarme y no enredarlos y hablar de más porque hablo normalmente mucho. Me carga todo el mundo porque yo digo que tengo pánico escénico y es real, aunque no me crean. Así que con respecto a todo lo que es el AT propiamente dicho, ya lo hablamos. Después también tenemos el encuadre del AT. El encuadre de un AT va a venir, en el caso de un AT judicial, viene exactamente igual que el AT, que en discapacidad, que en escolar. Nosotros no tenemos por pedido médico, que ya lo dije, no tenemos por una cuestión terapéutica el equipo, sino que vamos a tener el pedido por tribunales, vía oficio judicial, y en el caso de los chicos en penal juvenil y conflicto con la ley penal, lo vamos a tener también por los requerimientos de SENAF. Eso sería lo que nosotros tenemos como encuadre. En el encuadre vamos a tener todo, el hacer, el cómo hacerlo, los honorarios, y todo lo que tenga que ver con la actividad propiamente dicha establecida por estos dos lugares. El juzgado, que lo requiere, y el lugar que lo requiere. En penal, el poder judicial y el poder ejecutivo a través de SENAF en niñas y a través del servicio penitenciario en adultos. Todo eso va a llevar a lo que es el encuadre. Primero las funciones, vamos a ver. Así, sí, que el anterior ya lo dijimos, el encuadre. El AT en penal juvenil, que es a lo que vamos a abocarnos más en este tema. El AT en penal juvenil, ahí voy leyendo preguntas. Claro, las personas con discapacidad preguntan cómo actúa el AT. En las personas con discapacidad, en ámbitos comunes, con discapacidad el AT tiene que hacer lo que hace todo AT, es un agente de salud que acompaña, trabaja en equipo, con todos los objetivos que le va a plantear el equipo. En el caso, si hay alguna persona con discapacidad en el área judicial, es exactamente igual. Lo que diga su equipo, lo que diga su médico fisiatra, lo que diga el equipo de rehabilitación, y lo que diga además el juez. Además, en el caso de una persona con discapacidad dentro de este ámbito. Por eso siempre, y en lo común, sea en la escuela, además lo que dice la escuela, sea en la casa por un equipo de rehabilitación, lo que dice. Por eso decimos que trabajamos en equipo. Nunca trabajamos solos. ¿Cuál es el equipo que tenemos como AT en penal juvenil? El equipo que tenemos en AT penal juvenil es el equipo de tribunales y el equipo de SENAF, y el equipo en lo comunitario, y en lo social del joven. Los equipos tienen que funcionar con los mismos objetivos y escuchándose uno al otro. En el caso de penal juvenil les había contado que normalmente los pocos AT que trabajamos ahí somos empleados de la provincia. Así surgió que al encontrarnos nos damos con que éramos solamente 5 acompañantes terapéuticos. En realidad la provincia no toma acompañantes terapéuticos porque es la profesión que no se nos reconoce, por eso siempre peleamos la ley. Entonces, el acompañante terapéutico en esta área no está reconocido, se llaman operadores territoriales. El trabajo que hace un operador territorial es exactamente el de un AT, que es lo que vamos a ir viendo hoy. Trabaja como un AT, con todo, pero sin la capacitación y formación propiamente de un AT. No decimos que lo hagan mal, pero decimos que hace falta que se profesionalice. ¿Por qué? Porque debemos cumplir el objetivo para el que hemos sido convocados a este trabajo. Que los objetivos principales son la resocialización, que el joven vuelva a tener esos derechos que se le vulneraron, la restitución de esos derechos, todas esas palabras con re,
y que no vuelva a delinquir. Entonces, si nosotros nos capacitamos y profesionalizamos esta parte, obviamente lo que es una cuestión de seguridad y una cuestión que es muy necesaria, que es el no hacinamiento en los institutos, y es el tema de no volver a delinquir, va a funcionar mucho mejor. Por eso los 5AT, que estábamos en esta área, que nos encontramos trabajando en esta área en todos estos años, siempre pregonamos y siempre luchamos y siempre pedimos capacitación para todos, porque somos un montón de personas que hacemos este trabajo. Pero sobre todo también empezamos a firmar como AT, como acompañantes terapéuticos, y abajo operadores territoriales. Porque nuestra función era la de un acompañante terapéutico y nuestra profesión es la de un acompañante terapéutico, como lo es la del psicólogo, como lo es la licenciada en trabajo social. Entonces cada profesión firma, entonces nosotros también empezamos a luchar por eso. Y así surgió, después de todo ese congreso y de todo lo que les he ido contando, surgió el pedir que se incorporen el sueño, el anhelo de que se incorporen, además del fuero de familia, que se incorporen en los otros fueros el acompañante terapéutico judicial. Y por eso hoy hay que capacitarse y hay que tomar todas estas herramientas que nos van enseñando provincias que están mucho más avanzadas que nosotros, provincias que ya tienen la ley. Entonces por eso es un ámbito muy lindo, porque el acompañante terapéutico es un ámbito muy hermoso y es un trabajo muy hermoso, donde hay que tener muchísima empatía, muchísimas ganas, muchísimo amor, muchísimo cuerpo para querer trabajar con las personas. Pero sobre todo debemos también pelear por nuestros derechos y poder seguir insertándonos en todas las áreas que haría falta para lograr los objetivos. Ahí voy leyendo. Bueno, creo que lo de discapacidad está igual. Entonces, el acompañante judicial va a acompañar a familias que se encuentran por diversas situaciones bajo tribunal. En pena juvenil y en protección de derechos les contamos que fue por pedido de tribunales y por SENAF. Dos ámbitos a los que hay que cumplir y a los que hay que estar a los objetivos y a lo que ellos propongan y dispongan. Y siempre se actúa a través de requerimientos de otros funcionarios. Se trabaja en equipo, en forma interdisciplinaria, con todas las demás profesionales como les habíamos contado. El otro, Marce. Vamos viendo todo. Con respecto a las causas que el encuadre, que ya se lo habíamos contado, todo está insertado como el acompañante común, pero está inserto con las dos instituciones que trabajan junto a lo que es niñez y adolescencia en Córdoba. Lo que es la parte de familia, solamente el encuadre por tribunales. Y ninguna institución, sino el equipo que trabaja con la familia que hay que acompañar. Y en pena juvenil, las causas que siempre hablamos que llevan a delinquir a los jóvenes, son las mismas que hablamos siempre y las que conocemos como sociedad, las que conocemos como trabajar en distintas aristas de lo que es el acompañamiento, o lo que es no solamente tribunal, lo que es la sociedad en sí. La causa número 1 es esa vulneración social, que vivimos hoy, que vivimos ayer y que se vive permanentemente. Hay años que se acrecentan más, años que se acrecentan menos. Pero esa vulneración social lleva a que nuestros niños, porque de muy pequeños, no jóvenes, sino nuestros niños comiencen en lo que es la drogadicción, la delincuencia, la deserción escolar, que vayan dejando todo, que dejen la escuela, que estén en el ocio, que tengan falta de tareas, falta de límites. Tienen toda una desestructuración nuestros niños y jóvenes hoy en día, y por eso quedan tan vulnerables y expuestos a todas las causas que los pueden llevar a delinquir. Cuando decimos pueden, es porque los pueden llevar a delinquir. Y acá viene la otra área donde SENAF también siempre pedimos que estén incorporados los AT, que es el área de protección de derechos. No llegar a lo que fuera pena juvenil, sino desde antes. Trabajar desde antes con estas familias que se han desestructurado, incorporar personas en lo comunitario, trabajar desde las raíces, como se decía en una vieja época. Entonces, trabajar todo ahí en equipo con los
comedores, que son fundamentales, con las redes sociales que hay en cada zona. Pena juvenil y lo que es protección de derechos a nivel estructura gubernamental está dividido por CPC, Córdoba Capital. Está dividido por CPC y los CPC con toda su gente por cada barrio que albergue el CPC o que le corresponde ese CPC. En las dos áreas, protección y penal juvenil. En el interior, CENAF siempre está en una cabeza departamental trabajando para todo el departamento. Por ejemplo, Río Segundo, está en Río Segundo, las CENAF pequeñitas que se les llama NUDER y que ve todo lo que es niñez y adolescencia para todo el departamento de Río Segundo, que abarca un montón, desde Toledo hasta Oncativo y para el otro lado lo que es hasta Pozo del Molle. Entonces, siempre departamentos centrados y trabajando así todos en equipo. Entonces, obviamente que a veces la gente de un pueblo o de un barrio de Córdoba, ¿cómo va a llegar a veces al punto número 1 donde está centralizado todo? Entonces ahí es donde tienen que estar las redes. Ah, sí. Ah, sí. Ah, bien. Mira qué lindo desde donde, de Tierra del Fuego. Muchas gracias a todos, chicos. Ahí, bueno, CENAF en Córdoba, les contamos. No sé si también la gente de Córdoba a veces siempre preguntan qué es CENAF. CENAF es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Es un organismo del Poder Ejecutivo, desde Salta también saludan, dice. Es del Poder Ejecutivo, la CENAF pertenece al Poder Ejecutivo y es el órgano encargado de niñez y adolescencia en Córdoba Capital. Así que como hablamos hoy de lo que es régimen penal de menores, por eso la nombra régimen penal de niñez y adolescencia, o régimen penal juvenil. Porque gracias a Dios desde hace más de 10 años ya no nombramos más y no decimos más menores. Y la CENAF la nombramos tanto porque es el órgano que ayuda y está a la par de tribunales y en los que están insertos los acompañantes terapéuticos. Que para los que se han incorporado recién y preguntan qué era el CENAF, les contamos que CENAF, o propiamente el gobierno de Córdoba, no toma acompañantes terapéuticos. Muy poquitos que somos, luchamos y pedimos, y es la utopía, el sueño, el anhelo, que se incorpore esta profesión dentro de los equipos técnicos, porque es muy necesaria la parte del médico, del abogado, del trabajador social, del psicólogo, del psiquiatra, porque es muy necesario. El trabajo número 1 que tenemos nosotros y el más hermoso es el trabajo de campo, el trabajo en lo cotidiano, el estar donde va a estar el joven, el judiciable, el niño, esa personita que tiene vulnerados los derechos o esa familia que está desestructurada. Entonces, eso lo hacemos nosotros, los AT, no lo hacen los profesionales en consultorio. Por ahí ya también vamos a contar cómo es el trabajo propiamente dicho con las otras profesiones dentro de lo que es propiamente dicho penal juvenil, que sería lo que hacemos con los chicos que están dentro del complejo Esperanza, que es la cárcel de niñez acá en Córdoba Capital. En otras provincias también, o sea, acá también está CENAF Nación, y en otras provincias CENAF tiene como otros nombres, pero siempre. También tenemos las defensorías de niñas en varias provincias, y hoy en día un defensor a nivel nacional. Son los órganos de contralor de la CENAF, o de los organismos gubernamentales que se encarguen de la temática niñas y adolescencia. Así que bueno, esas serían, previo a todo esto, las causas que llevan a delinquir. Al joven, toda esta vulneración que los va a llevar de muy pequeños a desestructurarse y a agarrar por estos caminos del ocio, de la falta de objetivos, de la droga, de dejar la escuela de muy pequeños y de comenzar a delinquir. Hay que verlo temprano, como decíamos, con protección de derechos, ahí restituirle los derechos como niños, y no tratar de llegar después a esta área, que también hay niños. Les contamos que normalmente la ley dice que tienen que estar alojados de 16 años a 21. Ha habido casos de más pequeños alojados en el complejo Esperanza, o ha habido casos de más pequeños que no han llegado, pero sí han estado judicializados. Así que bueno, esas son las causas que llevan a la delincuencia, que llevan a delinquir, a algunas de todas las causas. Así que bueno, vamos viendo las preguntas y vamos pasando también el PowerPoint.
El encuadre ya lo vimos, lo que era el encuadre. ¿Vieron? Pues vieron que me voy perdiendo, voy hablando primero un tema, después paso al otro y así vuelvo. Ustedes pregúntenme, no hay ningún problema. Ya les dije que esto es una charla entre acompañantes terapéuticos, no es una clase, ni es nada, simplemente contar una experiencia para poder replicar en otros lados o al que le guste esta área. Nosotros siempre decimos que agradecemos que exista todo esto a medida que han pasado los años, porque cuando uno estudia hace muchos años, o no tantos, o sí, acompañante terapéutico, a veces no teníamos las charlas de otros compañeros que nos contaron en qué estaban insertos. Entonces ahora está bueno que haya todo este tipo, y la tecnología es lo que nos ha ayudado. En Mendoza, buenísimo, ahí Florencia nos dice que está haciendo una tecnicatura, dice, o diplomatura, en Mendoza. Y bueno, y muchos también, aquí en Córdoba hubo una especialidad el año pasado, por primera vez, de 10 meses, este año se hizo la segunda, y está todavía en la segunda, están en la tercera, se abre la tercera. Y hasta ahora se abrió el tercer año, acá en Córdoba Capital. Y hacemos varios, una diplomatura que empezó ahora con la gente de San Luis, provincia pionera, que les conté primero, que tienen inclusive el departamento de AT en el Poder Judicial. Ahí, sí. Ayuda a los adolescentes con problemas de adicciones. Sí, el AT en penal juvenil tiene que ayudar al joven en problemas de adicciones, porque la mayoría son con problemas de adicciones. Entonces, cuando sale el joven, sale con todos los objetivos y muy marcado su inserción en un centro de rehabilitación, a lo que es el tema de adicciones. Con el tema de prostitución, abuso sexual y todo eso son casos más difíciles. Entonces, sí está el AT, porque el AT es el operador territorial, y les vuelvo a decir que mucha gente es empleada del gobierno, entonces no están con capacitaciones en lo que es acompañante terapéutico u otras profesiones. Entonces, se trabaja con los otros profesionales que tiene la CENAP, que yo ya les voy a ir contando cuáles son los equipos con los que trabajamos en la CENAP, porque hay sí o sí, en esos casos, el que no tenga especialidad o el que no tiene una profesión, tiene que buscar el trabajo en equipo, que todos lo podemos hacer. La gente que está trabajando lo hace muy bien, eso no es lo que hacemos, que lo hace bien o lo hace mal, sino que hay que profesionalizar. Y los que vamos a luchar por eso somos los AT, que se nos incorpore, que se nos dé el lugar, y los que están adentro hay que profesionalizar siempre. Ah, bien, acá Marcela, la pregunta de la diferencia con el operador socioterapéutico en drogas y el acompañante terapéutico en drogadicción te lo va a contestar acá Nadia, que es la que tiene la especialidad en adicciones. Esa no es mi especialidad, una que anhelo mucho, terminar. ¿Quién preguntó? Marcela. Marcela, buenas tardes. El operador socioterapéutico en drogas no es lo mismo que el acompañante, porque el operador simplemente cuida los detalles, cuida si se consume, si no se consume, cuida el trayecto del consumidor, cuida las fichas del consumidor, pero no trabaja básicamente en el vínculo con el consumidor. Y acá Marce me aclara, razón para que yo no me olvide, que trabaja en comunidades terapéuticas y no hace territorio. No hace reducción de daños, no hace territorio, no hace domicilio. Bueno, básicamente está muy encuadrado en una institución y no trabaja vínculo. No trabaja en lo cotidiano. Ella es una capa en adicciones, por eso la tiene que contestar ella. Dentro del complejo los chicos salen con un montón de lineamientos, si han tenido problemas con droga, adentro del complejo Esperanza hay un lugar para trabajar con drogas, de la gente de salud de CENAF, y después terminan haciendo todo el proceso también en el AFOR, y eso acompañamos y supervisamos, y trabajamos en conjunto con los profesionales en adicción. Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por supuesto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo primero estás? por la charla que estás dando, que es maravillosa. Mi nombre es Norma Telechea, soy acompañante terapéutico, soy de Buenos Aires, San Fernando. Y mi pregunta era la siguiente. En un momento me tocó trabajar en una institución de menores en la cual lamentablemente había más agresión interna que externa. Cuando el grupo, el equipo, empezamos a notar todo eso, lo único que nos recomendaron fue que callemos nuestra boca y que esto no lo hagamos, no lo comuniquemos a ningún ente, en ese entonces, estoy hablando hace un par de años de atrás, al ente regulador, como se le decía ahí adentro, porque convenía dejar abierta la puerta, que el joven o el niño se escape, y a las 48, 72 horas volverlo a ingresar. Y lamentablemente no teníamos respuesta favorable de eso. Y fue muy duro ver cómo los chiquitos pedían por favor que tratemos de ubicarlos en otros lugares, porque no se podía estar ahí adentro. Y la pregunta era, ¿de qué forma, en su momento, bueno, trabajamos de una manera en conjunta con un grupo de compañeros de trabajo, que nos encargamos a denunciar, y logramos el cierre de ese lugar, pero nos costó mucho porque no se nos creía lo que sucedía ahí adentro. Y por eso es tan importante la ley para nosotros, para los... La verdad que, Norma, lo que contas no es una realidad diferente a lo que se vive en Córdoba capital, y es lamentable. Los que me conocen saben que fue una de las causas por las que tomé la triste decisión de irme de CENAF, porque fueron muchos años de un trabajo que me gusta mucho, un trabajo en el que lamentablemente los niños, que yo siempre lo termino también en la charla diciendo que niñez y adolescencia no está en una agenda política, ni del gobierno de Córdoba, ni del gobierno de Buenos Aires. Y se ven muchas realidades como las que vos contás, tanto en las residencias de niños que están ahí por vulneración de sus derechos, no por delinquir, sino por vulneración de sus derechos, por familias que los abandonaron, los golpearon, los maltratados, y entran a instituciones donde lamentablemente a veces viven cosas como las que viven en su domicilio. Y lo que es en el complejo Esperanza, si bien no se pueden escapar porque es una cárcel de niños, cuando decimos cárcel, el que la conoce es una cárcel, con rejas, hay escapes y todas esas cuestiones, muy esporádicamente, que a veces no se comprende cómo, pero sí realidad es que los chicos no deberían estar ahí adentro. Y con mucha gente a veces que está para trabajar y que no hace su trabajo, o como dije primero, no son agenda política, o como siempre decimos, no se toma a la gente que realmente tenga ganas o tenga especialidad en lo que sea niña y adolescencia. Entonces, la verdad que te agradezco un montón ese comentario porque es la misma realidad de Córdoba y es la misma pelea en la que pedimos, y que lo que se puede hacer es lo mismo que hicieron ustedes, es denunciar, porque hoy en día, por ejemplo, en Córdoba estamos todos denunciando que hay precariedad laboral, que si bien es un tema de empleados, porque te toman, o se están tomando no empleados, sino que toman a las chicas monotributistas y también les hacen los mismos atropellos que a los chicos alojados, y eso lleva a que los únicos perjudicados, además de los empleados, sean los chicos adentro. Entonces hoy Córdoba estamos luchando contra esa precariedad laboral, contra chicos que están adentro, como les pasa a ustedes en Buenos Aires, que están con COVID, que es la realidad también. Entonces, son muchas cosas, mucho abandono, mucha desidia, mucho que a los gobiernos no les importa y que a los empleados, por miedo, porque puede ser miedo, yo no lo tengo, nunca lo tuve, pero a veces por miedo no dicen, o porque bueno, es mi trabajo y voy, total, me pagan y ya está, que tampoco es así, porque yo creo que en todo trabajo nos debemos poner la camiseta más allá de que tenemos un sueldo, que puede ser poco, puede ser mucho, pero tenemos que ser éticos y responsables en nuestro trabajo, no solo porque somos AT, sino porque debemos ser así en la vida.
Entonces, la verdad que es un tema muy interesante y me encantó que lo traigas a colación y te agradezco lo que hicieron. Y te agradecemos mucho. Muchas gracias a vos y a todo el equipo que está haciendo toda esta charla, que es muy importante, porque es una parte que siempre me interesó, porque siempre estamos diciendo el adolescente, el joven, el niño, pero lamentablemente dentro de las carpetas políticas tenemos niñez, adolescencia y vejez, no están en ninguna carpeta. En ninguna, ¿no? En ninguna carpeta. El niño, hay momentos que molesta. Sí, exactamente, no son prioridad en una agenda política, en una carpeta política, y es lo que debemos luchar desde la afuera, desde la adentro, que sean prioridad. Debemos luchar no solamente para que se profesionalice y que nos acepten a nosotros, sino luchar porque hay derechos vulnerados y eso como sociedad nos debe afectar. Porque como siempre decimos, a veces entran a un complejo Esperanza o una cárcel en cualquier lugar, tal cual como dice ahí mi hermana Leo, yo digo mi hermana porque vive el nombre. Mi hermana dice el interés superior del niño, que hay que tenerlo en cuenta, a todos, o sea, y que no se lo tienen en cuenta, chicas. Es terrible lo que se está viviendo. Ahí todos los chicos están poniendo que todos coinciden con lo que contaste. Y es eso, denunciar, no hay que quedarse callado. Sabemos que, bueno, por ahí puede haber miedo, sobre todo el que es empleado está ahí adentro, pero también sabemos que no debe haber miedo. Porque cuando la sociedad reclama la falta de justicia que hay, es por estas cosas que deberían haberse previsto antes. A ver, ahí me dice, ¿algo más, Norma? Ahí dice, ahí Jackie pregunta cómo actúan los AT dentro de ese complejo Esperanza. ¿Qué actividades hacen en ese espacio? Nosotros los AT no tenemos inserción dentro del complejo Esperanza, al menos Córdoba Capital. Yo trabajé el mayor tiempo de los años en el interior, donde sí podía entrar como AT y ver a mis chicos que estaban alojados en el complejo Esperanza. Córdoba Capital no me lo permitió nunca porque Córdoba Capital tiene el régimen de que las trabajadoras sociales son las chicas que van para estar ahí adentro con los chicos, que hoy en día es lo que decimos también está desmembrado por esta precariedad laboral. Y están ahí, como dicen las chicas, las socioeducadoras, que cumplen el rol de una T. Son las empleadas que están dentro del complejo Esperanza desde hace un tiempito, no muchos años, con esa profesión, cumpliendo la función de la T, acompañando, supervisando, llevando al médico, hablando con las familias, haciendo todo lo que deberían estar el otro lado, o el que podríamos entrar también en algún momento. Así que entran solamente las trabajadoras sociales y los psicólogos también de la institución. Este es el equipo que entra al complejo Esperanza. El AT en Córdoba Capital empieza a trabajar con el joven cuando ya salió. Cuando ha salido, después del trabajo previo del equipo, de los profesionales, que son nuestros compañeros de trabajo. Por eso yo decía que no trabajamos solos y debemos trabajar en equipo. Pero ahí, como dijo Norma, y como también seguro pueden decir muchos de los chicos, que conocen el trabajo, a veces no podemos trabajar en equipo, porque seguimos con esto de que al acompañante terapéutico no se nos considera equipo. Muy pocos, o sea, no digo que todos, muy pocos, sí nos toman en cuenta por nuestra profesión, por nuestra opinión, por nuestro trabajo cotidiano, porque nuestro trabajo es en el campo, nosotros somos los que vamos a ir a la casa del joven. Yo siempre digo que nosotros siempre vamos a la casa del joven, a donde está la droga, donde está el arma, donde están los amigos delincuentes, a donde está realmente, para algunos el peligro, para otros los que vamos y sabemos que siempre lo vamos a tratar el joven como lo que es, como un niño, como un adolescente, está un joven para acompañar y restituirle derechos vulnerados. Así que, ¿y qué otra pregunta hubo? Dice, ¿qué objetivos de intervenciones se pueden dar con un joven judicializado? Soy de Neuquén, acá la ley dice, se reguló, ahí está, es por ahí, por ahí. Acá la ley se reguló hace poco y existe tecnicatura. Aquí en Córdoba tenemos una tecnicatura que este año se recibe en los primeros promoción, que es la Facultad de Psicología. Después todos los otros acompañantes que venimos de hace años trabajamos, tenemos las escuelas que nos han formado. Y como decimos, capacitación permanente, nos hemos ido formando y haciendo las especialidades en lo que nos guste. Las intervenciones que se pueden dar
Una pregunta anterior. Bueno, ahí voy de nuevo. Entonces, las intervenciones que se pueden dar es más o menos las que hemos ido contando y que ya las sigo contando. Y ahí preguntan entonces, se me genera la pregunta, yo como TEC, ¿qué priorizo? Las necesidades del Estado, de la institución, sea la que sea, mis necesidades o las necesidades del acompañado. Si existe el miedo de no ponerse la camiseta y velar por esto, que nos hace diferente al resto de profesiones y profesionales. No solamente los AT, creo que peleamos por niñez y adolescencia, mucha gente adentro está peleando por los niños. Les contaba que hoy se está peleando las chicas que están con esta precarización laboral y cómo las está avasallando la CENAF Córdoba, o sea, lo que está pasando en Córdoba, que al punto que han sacado todo lo que es penal juvenil y han priorizado lo que son los institutos. Está bien, hace falta en la residencia del trabajo, pero quedó desmembrada esta área tan importante. Entonces todos debemos velar y priorizar siempre las necesidades, como se dijo ahí, dijeron el interés superior del niño. Priorizar, si nuestro acompañado, sea dentro del ámbito penal juvenil, ámbito judicial, en otro fuero, en discapacidad, en escolar, en salud mental, nuestro acompañado está siendo vulnerado sus derechos, debemos actuar y debemos priorizar por su interés superior, porque es necesario que vamos a actuar. Todas las profesiones lo deben hacer. Y nuestras necesidades también debemos priorizar. Debemos capacitarnos, debemos exigir que se nos regule. Lo podemos hacer a nivel provincial, comenzar. Córdoba tiene una ley hace 4 años y que no se reglamentó todavía. Entonces las mutuales principales de nuestra provincia no nos reciben porque no tenemos matrícula. Otras provincias están más avanzadas. Otras provincias están con tecnicaturas muy bien avanzadas y trabajando y comenzando con todo el reconocimiento. Después nos juntaremos todos y priorizaremos que salga la ley nacional. Lo que siempre debemos priorizar es capacitarnos, aprender, escuchar al otro y sobre todo trabajar así en equipo entre nosotros, entre los colegas, entre acompañantes. Y irnos contando las experiencias y ayudándonos, formándonos, estando en las asociaciones, escuchando, interiorizándonos. Las necesidades siempre de todos. En algún momento una necesidad va a ser más prioritaria que otra, pero siempre. Y no nos quedemos callados si vemos una vulneración de derechos. Porque no es ir a avasallar o ir en contra de, no es ir en contra de los gobiernos, no, es pedir que hagan lo que les corresponde. Así que bueno, eso, como decía Norma, denunciaron ellas y se logró algo. Dice Florencia, el problema en Neuquén es que de parte de provincia tampoco nos toman en cuenta en ciertos dispositivos relacionados a niñas, me parece, y adolescentes, porque ya están asentados los operadores. Y también hay mucha precarización en las instituciones, como se hablaba, que no es prioridad. Pero bueno, puede haber otras profesiones, como decimos, pero como lo que es en adicciones, te explico Nadia recién, el operador en adicciones no es lo mismo que el acompañante terapéutico. Nosotros tenemos algo que no lo hacen otras profesiones, y eso siempre es lo que tenemos que dejar asentado. Nosotros somos los únicos que trabajamos en lo cotidiano, somos los que nos enseñan a trabajar en lo cotidiano, porque no nos va a costar sentarnos en el piso con un joven con discapacidad en una escuela. No lo va a hacer un psicólogo, no lo va a hacer la maestra integradora. No nos va a costar ir con el pibe cuando esté en crisis porque tuvo un problema con drogadicción. No nos va a costar ir a abrazarlo cuando tuvo una crisis, una recaída, sea en adicciones o porque le dijeron en tribunales que salió culpable y bueno, esa palabra para ellos los desmorona. Eso no lo va a hacer otra profesión. Entonces, por eso, chicos, siempre tenemos que trabajar en equipo, con otros y entre nosotros mismos. Porque todo esto que yo les cuento hoy no es que vengamos porque tenemos la varita mágica y somos los únicos que sabemos de judiciales, sino porque hemos ido escuchando y conociendo y aprendiendo del otro. Nosotros siempre decimos que nos juntamos, lo que es acá, Mauta, con los chicos nos hemos encontrado, y la verdad es que siempre decimos un regalo, porque estamos aprendiendo todos de todos. Por eso me encantó que hoy esté Nadia, porque la de operador territorial, o sea, la saben ellos, no lo sé yo. Esa es una especialidad que queda pendiente, que me gustaría terminarla, que es la de adicción. Así que bueno, eso es más o menos. Espero que bueno, que Flor más o menos te lo he podido contestar. ¿Hay algún otro, Marce, o no? No. Hola, Bueno, los buenas objetivos de mi tardes. trabajo,
Ah, sí, hola, buenas tardes. Hola, disculpa, soy Elías, soy de Jujuy. Yo estoy haciendo mi Hola, primer Elías. año recién de acompañamiento terapéutico acá. Y yo por otras experiencias en la calle, porque acá yo estuve en fundaciones, el maltrato al adolescente se ve, es muy cotidiano, hasta por festejarle el cumpleaños en la calle a un chico con una situación de adicciones, nos llevaron preso, digamos, porque eran las 11 de la noche y les molestaba que estemos cantando el feliz cumpleaños fuera. Es algo que acá todavía no hay algo que con lo que nos podamos defender, digamos, o decirles. A mí me llegaron a esposar por cantar el feliz cumpleaños, o sea, es algo totalmente loco, digamos, de verlo más del lado de la policía, digamos, que nos tendría que estar cuidando. Súper. Y acá los chicos, hay muchísimos chicos en la calle. Los chicos entran, se los llevan presos, los vuelven a soltar y ellos ya se enojan y se ponen en contra y empiezan a buscar delinquir para poder volver a entrar y sentirse como más malo, por así decirlo, porque ya nadie los quiere cuidar, nadie los quiere proteger, ya es algo bastante fuerte, digamos. Y bueno, eso, digamos, no sé cómo defender a alguien, no sabría cómo defenderlo contra la policía en ese caso, digamos, porque no tenemos algo que nos proteja. Nosotros siempre la defensa que hay que tener contra la policía, o sea, por los chicos, por nuestros chicos, sobre todo si esto acompañado, es el tema de que debemos obviamente, o sea, cumplir si ellos nos piden el documento y todo lo que sea. Bueno, la aportación de rostro yo creo que es en toda la Argentina, me parece. La aportación de rostro, el uso de la gorra, el que a veces a las 11 de la noche no les gustó, pero, o sea, ahí no te pueden violar tus derechos y espero que lo hayan denunciado. Esas cosas y esos avasallamientos hay que denunciarlos, porque si no después llegamos a lo que pasó aquí en Córdoba muy reciente, o sea que tenemos un Blas Corre, un chico de 17 años muerto por la policía, un Facundo Estudillo, ¿cuántos chicos muertos por la policía y que no debe volver a ocurrir? Entonces, esas cosas hay que denunciarlas. Esos atropellos no, porque si ustedes no estaban siendo violentos, no tienen por qué llevárselo. Y ahí sí lo tenés que defender en ese sentido. Bien, con la ley, a ver qué ley estamos incumpliendo, por qué nos llevas, por qué nos esposas, por qué lo esposas. A los niños hay una ley hermosa que la debemos tener siempre, que es la 26061, que es la nacional. Córdoba tiene la 9944, me imagino que cada provincia tiene la provincial suya, pero si no, la ley nacional, la 26061, es fundamental y a la policía hay que hacerle ver que ya no son objetos los niños, sino que son sujetos de derechos gracias a esa ley. Entonces, es terrible, es muy terrible todo lo que está pasando, lo que contaba Norma, lo que contaba Elías. Y nos tenemos que defender de todo lo que tengamos, de todo lo que tengamos. Ahí dice Jackie, exceso de autoridad de la policía, es terrible el exceso que hay. Y eso, Jackie creo que Jackie es del interior también de Córdoba, que se supone que a veces en el interior es más tranquilo. Y no, chicos, está muy terrible. Está bien que estamos en una cuarentena, en una pandemia, pero sigamos defendiendo los derechos de todo el mundo. Y bueno, Elías, en la facu vas a aprender un montón y seguir así como estamos haciendo ahora entre todos, aprendiendo. Eso es lo bueno de esta cuarentena. Esta tecnología nos ayuda a poder ir aprendiendo y capacitándonos en todo lo que podamos y escuchándonos uno al otro y trabajando. Por ahí vos podrías ir a lo que sea, bueno, acá se llama asuntos internos de la policía, y pedir, y tienen que dar alguna solución, y tienen que, si tienen que bajar cabeza de lo que son las cúpulas policiales, bajarle el gobierno. Por eso, o sea, hoy en día hay que pelear, que sea en agenda política, niñez y adolescencia. Tenemos una defensora en la nacional, ¿no? Mujer. Creo que sí, la que se eligió me parece que es defensora de niñez y adolescencia. Si hay que llegar a ella, que es la autoridad máxima de defensa de niños, hay que llegar. Porque lo que está pasando con niñez y adolescencia es terrible. Y no solamente porque lo vemos hoy, porque estamos en este tema, sino que se está viviendo a nivel general en este país. Así que gracias por tu aporte al día y todo el apoyo, o sea, lo que haya que hacer se hace. Un recreito, bueno. Escuchen, no se salgan, acá me dicen los chicos que tomamos un recreito, que no se salga nadie, sí, hace un recreito breve de 10 minutos.
Un recreadito breve de 10 minutos para el que quiera se pone el mate y todas esas cosas, los que somos materos. Así que bueno, no se salga nadie, queda prendido. Tomamos un recreadito.
Vos, Marce, ¿están todos conectados ya los chicos? Hola chicos, volvimos. ¿Se sigue escuchando bien, no? ¿Estamos todo bien? Sí, se escucha bien. ¿De 10? Bueno. Bueno, chicos, seguimos. Habíamos estado con el encuadre de trabajo, ¿se acuerdan? Entonces, continuando con ese encuadre, ¿cuál es la función principal y para qué trabajamos? Recuerden, trabajamos interdisciplinariamente con el trabajador social, con el psicólogo, con los médicos, con los docentes de la escuela, con la comunidad. Fundamental trabajar con la comunidad en redes. Desde el barrio en el que estemos, desde la zona que estemos, del departamento en el interior que estemos, siempre hay que trabajar con la comunidad y con la sociedad. Es fundamental, porque ellos son los que están ahí. Nosotros vamos 1 o 2 veces a la semana, pero el resto de los equipos funcionan en el territorio. Entonces necesitamos esas redes. Y con nuestros compañeros, los trabajadores sociales y los psicólogos, los tenemos dentro de la CENAF, hablando propiamente dicho del trabajo del acompañante terapéutico en penal juvenil desde la CENAF. Desde tribunales, los trabajadores sociales y psicólogos y los médicos y el equipo que está en el juzgado de familia. Otro fuero, como habíamos dicho, el de adultos, el fuero penal de adultos, con el juzgado de adultos y lo que establece el servicio penitenciario, que también es como niñas y adolescencia. En el servicio penitenciario están el organismo educativo, el organismo social, todo se trabaja con ellos ahí en conjunto. Fundamental seguir con ellos para que podamos insertarnos. Nunca vamos a trabajar solos. Así tengamos un acompañamiento que sea pequeñito, que sea para un taller de estimulación cognitiva con algún abuelo o abuela, siempre con su médico de cabecera y con otro profesional que intervenga en el caso. Ellos son nuestro equipo y la familia también. En este caso la familia es fundamental, como lo es cuando es discapacidad, lo escolar. La familia es fundamental. Las familias siempre nos colaboran y van a estar a la par nuestra. Y son a veces las que pueden tener más allá de mirada como familia, de una mirada en sí de todo el conjunto. Entonces nunca dejemos de trabajar con la familia. En el caso de penal juvenil, cuando uno va a la casa por primera vez, está obviamente la mamá con quien viva, la mamá o papá o el tutor. Penal juvenil a veces es muy distinto a lo que es protección de derechos. Los niñitos en protección de derechos pueden estar con una familia sustituta, con una abuela, o familia extensa que se hizo cargo, si han tenido que ser sacados del seno familiar. No van a estar con mamá y papá. Penal juvenil, normalmente sí está con su familia nuclear, pero a veces también la familia nuclear vive en el lugar donde han cometido el delito y está con la familia extensa. Es muy raro a veces que los encontremos en otro lugar. Por ahí pueden estar en las residencias de medio camino, pero son los menos casos. Así que por eso, siempre la familia es con la que ellos viven, con la que les ha tocado, es nuestro equipo también. Después, el objetivo en esta área es lograr la reinserción social del joven, lograr que no haya reincidencia, que se le den todos los derechos que estaban vulnerados, por más que él los perdió por delito, son derechos que se le han vulnerado. Él entró al complejo Esperanza y perdió todos sus derechos que tenía, y hay que restituírselos. Como también trabajar con la R, que a ellos a veces no les gusta, pero hay que trabajar en lo que es reparación del daño, porque esa R también ellos la deben saber. Hay que trabajar. Nos tocó un caso, acá hay compañeros de CENAF, nos tocó un caso, como preguntaron al principio, caso de abuso, caso de prostitución. Nos tocó un caso de abuso sexual donde el juzgado, específicamente para poder realmente dar una reinserción social a esos jóvenes, pedían que trabajáramos en género. Que esos chicos sí o sí tenían que hacer un trabajo en lo que era género. Ahí fue el tema, porque no está cubierto para niñas. Para un joven menor de 18 años, no hay nadie trabajando con ellos, no hay un centro de varones como para el adulto, no hay nada. Así que ahí fue todo un trabajo de hormiga, de lograr encontrar quien pudiera hacer un taller de sensibilización y socialización en esta temática. Fue un trabajo de muchos meses, en los que, bueno, llegamos a muchos profesionales, como lo que fue el centro de varones, que ellos directamente sí tienen un montón de talleres para trabajar estas temáticas, pero con adultos. Ahí nos topamos. ¿Cómo puede ser que el lugar, que es del Polo, es de la Secretaría de la Mujer hoy en día, cómo puede ser posible que no tuviera un espacio para los jóvenes menores de 18 años? No lo tenía y no lo tiene. Entonces, bueno, menos mal que el lazo y el establecer redes
con la gente de CENAF Nación, ahí ellos tenían todos los talleres de sensibilización y se pudo lograr algo, al menos comenzar a trabajar. Y el otro objetivo primordial que también siempre debemos trabajar es tratar de atenuar el impacto del encierro. Los chicos siempre han tenido un impacto del estar encerrados, salen no siendo los mismos, hay que trabajar mucho con el equipo y con todos sobre ellos, y tratar de sacarle esta estigmatización de haber delinquido. Porque si llega a su barrio, todo el barrio sabe lo que hizo, la escuela sabe lo que hizo, más si es un caso de abuso, o más si es un caso de prostitución, como preguntaron primero. Entonces hay que trabajar con eso. Y el acompañante terapéutico en esta área es muy necesario, ahí vamos a las preguntas, ¿por qué es muy necesario también además de que trabaje en el cotidiano? Porque nosotros siempre vamos a buscar las herramientas para ir con un lenguaje más cercano, de Comodoro. Y bueno, muchas gracias, ahí la gente de Comodoro. Ahí acá dice, se trabaja también en femicidio, ya te lo cuento eso, cómo se trabaja con femicidio, porque no lo hace la SENA. Normalmente los feminicidios son adultos, así que lo hace la gente del centro de varones o el polo, trabaja todo lo que es femicidio. Todo lo que tenga que ver, acuérdense, con mayores de 18 años lo va a hacer el polo. Cuando tenga que ver con menores de 18 años, que no ha tocado ningún caso reciente, que los chicos estén por feminicidio, lo va a trabajar sí la CENAF desde otra arista, como un abuso sexual. Lo va a trabajar, pero faltando esa parte de todo el proceso que lleva la gente del polo. Otro lamentable estadística de nuestra Argentina. Y bueno, les decía que el acompañante terapéutico trabaja con ese lenguaje más cercano, más familiar, en lo cotidiano, y con todo eso se va a poder desenvolver en la tarea con el joven. Ahí nos dice, por el caso Ludmila. Caso Ludmila. El último caso, el de Buenos Aires. Bueno, acordate lo que habíamos dicho con el caso de la gente, el joven que mató a Ludmila, si es el último caso, el último femicidio. Fue el primo de la amiga. Es un caso de 19 años. Claro, es un caso de 19 años, es un mayor de edad. Ah, yo no había y Buenos entendido Aires 17. Lo tiene que trabajar. Había entendido 17. No, 19 tiene. 19, no sé si había otro involucrado, pero el principal tiene 19, así que es un mayor de edad. Cuando ha tocado Buenos Aires, que nos lo puede decir Norma, o algún otro chico de Buenos Aires, normalmente Buenos Aires debe regirse por lo que tenemos todos, que es el mismo, toda la nación tenemos el Código Penal, el Código Procesal Penal, cada provincia, pero son muy parecidos. Entonces, con los delitos, el femicidio se va a tratar en todos los lugares como un delito. Con los niños pasa esto. ¿Qué pasa? Ya también puede ser la pregunta a que cuando son niños menores de edad, a veces con los homicidios en sí, para la sociedad se piensa que entran y salen a veces, que puede ocurrir que entren y salen, pero no cesa su causa penal y no entran ni salen, están bastante tiempo. Ha habido casos de homicidio donde han estado un tiempito bastante largo y a veces han cumplido sus 18 años ahí, el proceso judicial siguió y han pasado directamente a la cárcel de adultos. Es lo normal que ha ocurrido. Cuando han sido homicidios de muy pequeña edad, han salido y se ha seguido trabajando y son delitos que no prescriben por un cierto tiempo. Entonces esos trabajos se tienen que hacer muy a fondo y es fundamental ahí el seguimiento de todo el equipo, no solamente del acompañante terapéutico. Pero casos de femicidio en niños no ha habido, aquí en Córdoba al menos, no sé en otras provincias que eso me lo pueden contar ustedes. Sí, perdón, hubo casos de femicidio, no Sí. femicidio, sino de defensa. De defensa. ¿Norma? ¿Sos vos? ¿Sos vos, Norma? Sí, sí, soy yo. Sí. De defensa hacia su mamá, su progenitora, han entrado y han encontrado, o en el mismo ámbito, el padre alcoholizado o drogado golpeando a la mamá, y en defensa a su mami, el chiquito agarró un cuchillo y se defendió. A mí me tocó el caso de una chiquita del Chaco, que fue un caso muy resonante acá en Buenos Aires, una chiquita de 3 años de Aviateray Chaco, que fue violada por 5 personas.
por 5 hombres. Uno de ellos, 17 años. Pero, ¿qué pasa? Entró y lamentablemente entró y salió por el simple hecho de que era hijo de esa causa. Se puso en un cajón. Como pasó con el caso más conocido que tenemos, el de Catamarca, hace 20 y pico de años atrás. Exacto, bueno, esta La- niña hoy tiene 12 años y gracias a Dios, acá el Hospital Garrahan me escuchó porque me puse ese caso al hombro. Fue mi primer caso como trabajadora social, yo soy operadora social también. Fue mi primer caso y con ella me puse esta cosa al hombro también en la lucha para el niño, en la defensa del niño. Que cuando el niño rechaza a alguien en darle un beso o un abrazo, hay que entenderlo también, el por qué ese rechazo, por qué se está cubriendo y se está... Sí, en eso también, chicos, acuérdense que los acompañantes, como dice Norma, no tenemos herramientas, no estamos formados muchas veces en saber este tipo de situaciones, pero sí debemos saberlas, y estas cosas normalmente las podemos ver y tenemos que pedirle a la gente especializada que trabaje en esto. Puede tocar que vamos a ver dibujos, que vamos a ver acciones de los jóvenes que sabemos que no están dentro de la vía de lo normal. Entonces, por eso es fundamental estar con el equipo. Si hay que pedirle a un organismo que le ponga un psiquiatra, se pide. Si hay que pedirle a un médico, fisiatra, a un neurólogo que intervenga, se pide. Eso sí es nuestra función. Pedir las mayores herramientas, innovar, incorporar todo lo que podamos incorporar. ¿Por qué? Porque hay casos que no podemos solos, hay casos que necesitamos a veces de los equipos técnicos, que a veces no bastamos los equipos que haya. No vamos a bastar el trabajador social, el psicólogo, el operador, como le llaman, o el acompañante terapéutico. No vamos a bastar. Entonces es fundamental trabajar en equipo y ver qué solución. Los chicos de abuso tienen que continuar con sus tratamientos con gente especializada. Los chicos de homicidio tienen que trabajar esa temática y ahí hay que buscarle con quién. Los chicos con adicciones hay que buscar que sigan su tratamiento. Por eso hay que acompañar y saber bien y abrir bien nuestros ojos, escuchar, no solo oír. Muchas veces me decían, ¿y por qué tenés los teléfonos, tu teléfono está disponible a los chicos? Porque el joven no va a necesitar o no va a delinquir de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. O sea, eso no es el horario, ese es nuestro horario, puede ser el horario administrativo del trabajo. Pero si vos sos el acompañante, el que está, en el que él te tiene confianza, él o ella te tiene confianza, no hay por qué, no es nada malo dar tu teléfono para poder realmente hacer un acompañamiento bien. Siempre innovamos en lo que sea, así correspondamos a un organismo público que tiene sus reglas y que te va a decir como le pasó a Norma ahí o como está pasando en todos los lugares, como contaba también ahí Luis, creo que era de Jujuy. Todos estos, los organismos públicos tienen sus lineamientos, como lo tiene también lo privado. Pero también nosotros siempre nos ponemos diferentes camisetas y vamos a trabajar y vamos a innovar y vamos a buscar soluciones. Porque no es solamente porque nos paguen por el trabajo, sino es porque estamos haciendo un acompañamiento de una persona, de una personita que corresponde que tenga todos sus derechos. Y si no, no estaremos cumpliendo lo primero que nos enseñan como que debemos tener empatía. Y ahí me preguntaban los chicos si se trabajaba también con chicos trans. A la CENEF le ha tocado trabajar con chicos trans y todas esas situaciones siempre se prevén por todas las leyes que tenemos hoy, gracias a Dios. Las leyes de inclusión, un montón de leyes y se trabaja. O sea, también lo otro bueno que tiene Córdoba, algo bueno, hay que decirle a nivel gubernamental, es que obligó, ojalá sea en todos los lugares, siempre se ríen cuando yo digo que los gobiernos tienen algo bueno, pero bueno, obligó a todo el personal a hacer una capacitación en ley Micaela. Eso fue fundamental, porque había que abrir las orejas, había que abrir un montón de cosas y hay que aprender, porque la sociedad evoluciona. Entonces nosotros tenemos que seguir y además lo fundamental es que no se debe discriminar y se debe trabajar en el adentro también. Ahí hubo mucho acompañamiento de la gente del Complejo Esperanza cuando surgió una situación así. No han surgido más que en estos años que hemos estado 2 situaciones de chicos trans, no pasó nada, fueron tratados como deben ser tratados y bueno,
Y hoy en día todo lo que surja tiene que ir acompañándose y uno quejándose si ahí mismo le vulneran los derechos que tiene. Entonces eso también. Cuando hablamos de los derechos afuera, a veces que muchos vulneran, o que entran con derechos vulnerados, hay que tener mucho ojo cuando adentro se les vulneran los derechos. Como contaban los chicos, adentro los chicos pueden sufrir un montón de cosas que no le cuentan a veces. Pero si las vemos, las tenemos que denunciar. Adentro los chicos pueden entrar y no saben lo que es la delincuencia en sí, y adentro la aprenden, o son víctimas de un montón de cosas que no tienen por qué ser víctimas. Entonces tenemos que estar muy despiertos y trabajando siempre en equipo. Ahí dicen, genial la política pública y la ley Micaela, pero los jefes, ¿qué dicen? Pero los jefes en Senam no la aplican, son misóginas. Excelente, muy bien eso, porque gracias, me de pie. La lucha que hoy en día hay en Córdoba es que el secretario de Niñez y Adolescencia, o sea, hay mucha gente de la CENAP y ya me conocen y ya saben, y lo decía estando adentro, no es porque hoy estoy en el afuera que me hago la valiente, no. Lo decía estando adentro, yo vulneraron muchos de mis derechos dentro de CENAP como empleada, hasta que llegó un punto en el que dije, basta, me quiero ir. Y logré un pase a otro lugar, a otra administración pública, un trabajo súper diferente, extraño mucho CENAP, y por eso voy a seguir peleando por los derechos de mis compañeros y de ahí. Cuando dicen ahí, decían las chicas que es misógeno los jefes en CENAP en Córdoba, es porque de verdad está sucediendo. Se le está pidiendo al ministro de Justicia que escuche a los compañeros y a las compañeras, porque se le están vulnerando los derechos, y los derechos que también se están vulnerando directa e indirectamente son los de los chicos del complejo y de la residencia. Y el secretario de Niñez y Adolescencia, lamentablemente, él no va a escuchar si es una mujer. Así que por eso ahí las compañeras están diciendo que es misógeno los jefes, y es la realidad. Y siempre lo hablamos y siempre lo decimos, así que esperemos que el ministro de Justicia haga eco de todo esto que se dice y abra las puertas para escuchar a la gente que está peleando. Porque si no, en Córdoba va a explotar niñez y adolescencia, y es lo que no queremos, porque los chicos no tienen por qué pasar por situaciones más terribles de las que ya han vivido y de las que están viviendo. Así que bueno, eso les contamos como Córdoba capital, un dato más, que calculo que debe ser un dato muy parecido al resto de las provincias. ¿Alguien quería decir algo? Me parece escuchar una vocecita. Bueno, entonces continuamos, como les decíamos, acá Marce que me tiene que pasar, porque si no yo hablo y me voy perdiendo, porque hablo hasta por los codos, ya lo saben, entonces me voy perdiendo y me tengo que estructurar un poco, en algo tengo que tener estructura. Entonces, vamos viendo de acuerdo a todo. Pueden seguirme haciendo preguntas, que me encanta esto. Bueno, ahí les decía, le fuimos diciendo el encuadro y todo, y ya después le vamos a dar un pequeño datito, a modo de regalito, un pequeño datito de cómo es adentro del complejo Esperanza. Bueno, las funciones de la T en conflicto con la ley penal, habíamos contado que son fundamentales. Nosotros la hemos dividido en tres, que es la de seguimiento, es de potenciar y es la de contención. Sí. Las dividimos en tres una vez, un grupo que organizamos un poco las charlas, y bueno, quedó así como dividido. Que en realidad abarcamos con esas tres, seguimiento, potenciar y contención, abarcamos todo lo que pasa un joven en conflicto con la ley penal y lo que tribunales nos dice que debemos hacer. Cuando decimos seguimiento, ¿es para qué? Para que el joven continúe todo lo que sale establecido. El encuadre, como les contaba, sale por un oficio judicial, por un acta de compromiso que hacíamos y que venía ya de juzgado, con un par de lineamientos, que nosotros los veíamos y los podemos ir cambiando, agregando, sacando cosas, para beneficio del joven, porque en realidad con él vamos a trabajar. Obviamente le avisamos al juzgado. Ese seguimiento fundamental, como siempre decimos, que tiene que tener una actividad educativa y o recreativa y o laboral. Había casos de muchos que somos malvados como yo, que le decíamos al joven que no era yo, era I. Porque si tenía edad, lo podía hacer.
Así que lo incorporábamos a la escuela, a un trabajo y a una recreación, a una actividad de capacitación o recreativa. La idea era esto, sacarle el ocio, que sus 24 horas del día, la mayor parte del día estuviera trabajando y haciendo algo para sí, para él, porque no era porque lo obligue el juzgado. Es como lo haremos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Es que los jóvenes en día tomen un objetivo para no estar tanto con la tecnología o al vicio, o con malas compañías, que a veces no es culpa de ellos. A veces también, como hablábamos al principio, la desestructuración familiar, las corridas familiares, que no nos damos cuenta. Cuando hablamos de jóvenes en conflicto con la ley penal, todo lo mismo yo encuadro chicos de un barrio, zona roja, como se le dice acá, como un chico de zona de clase alta, porque hay delincuencia juvenil en todos los estamentos sociales. En eso siempre también nos vamos a posicionar que no son los chicos de las villas o de la zona roja. Son los primeros que pueden llegar a entrar al sistema, eso también es real, pero no son los únicos. Y cuando decimos el tema de potenciarle, es que los tenemos que empoderar de nuevo, darle todos sus derechos y potenciarlos en esta nueva resocialización. Palabra con re que no gusta mucho, pero es así. Hay que potenciarlos, que vuelvan a la sociedad con la cabeza alta, como yo les decía siempre, y el volver a empezar, como dice la canción. Siempre tienen que volver a empezar. Y no todos lo pueden lograr. ¿Pero por qué no lo logran todos? Porque no tenemos la red armada, o la principal red que necesitamos, que es su familia. Entonces ahí viene el trabajo doble que hay que hacer, que es empoderar a la familia. Empoderar a esa mamá, empoderar a ese papá, empoderar a esa abuela o esa tía que se hizo cargo. ¿Cómo le empoderamos? Cuando hablamos de derecho vulnerado, no hablamos solo del derecho vulnerado del joven. Los derechos vulnerados también están en la familia. Hay familias que tienen jóvenes que tienen niños con discapacidad, no tienen una pensión, o que le faltaba algún tema que tenga que ver con esto de ANSES o estas cuestiones. Hay familias en las que la mayoría no tiene trabajo. Entonces todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta y buscar las redes para tratar de colaborar y empoderar a esa familia. Porque si no empoderamos a la familia o al entorno del joven, no vamos a poder empoderar al joven. Y lo tenemos en el complejo Esperanza a la semana. Por eso ahí yo digo que es fundamental trabajar con el trabajador social de la escena, el compañero que teníamos, con el psicólogo, o si el joven tenía algún problema psiquiátrico, con el psiquiatra, con el barrio, con su red comunitaria. Elías dice, ¿de qué manera se puede empoderar a la familia? Exactamente como hablábamos, Elías, de volver a darle a ellos y decirle, mira, tu derecho está vulnerado de esta forma y así vamos a trabajar. Es un trabajito de hormiga, y a veces se puede lograr, a veces no, pero a veces tenemos familias que a veces no sabían ni dónde conseguir para hacer un trámite médico, o un trámite de un certificado de discapacidad, o un trámite en el ANSES para alguna pensión, para alguna jubilación. Hay familias que de verdad hay que enseñarles, hay mamás, a veces que ha habido que enseñarles cómo se tiene que dar una mamadera a su bebé, o cómo se puede llegar a hacer un currículum en los chicos. Esas son formas de empoderar a todo el entorno, a toda la gente. Darle herramientas para que puedan salir. Y ahí, como dicen, creando redes con las organizaciones, que es lo que hablamos del trabajo comunitario. Las redes sociales, las redes de los barrios, que son los que saben, es fundamental. El trabajo de la tele, establecer redes, es importantísimo. Si nosotros tenemos un joven con adicciones, vamos a ir una vez a la semana, pero no se va a drogar un día a la semana. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar? Acá hay muchas escuelas que me imagino que en el resto de las provincias también. Hay muchas escuelas que son bien sociales y escuelas realmente en organizaciones. Nosotros teníamos, siempre cuento que trabajamos con la red Quinta, que en Córdoba Capital, que es los barrios más rojos de Córdoba Capital, que es la zona de San Vicente, Colonia Lola, Müller, la Baja San José, Campo de la Ribera. Y son todos barrios muy vulnerables donde están llenos de organizaciones que hacen bellísimos trabajos. No solamente el más conocido, que a veces siempre sabe ser el Padre Obra, en la Iglesia Católica, no. Todas las organizaciones, todas las iglesias. Teníamos una escuela en medio del Campo de la Ribera,
que esa escuela tenía la primaria para todos los niños y nos aceptaba a los chicos y los volvía a empoderar y los volvía a hacer la escuela primaria y los pasaba después a la secundaria que había en el barrio. Teníamos la escuela que era la que te avisaba si el joven había vuelto a delinquir o si lo había visto que andaba en malas juntas o que le había pasado algo. Tenemos la organización ahí, que era la red de niñas y adolescentes que se había armado con toda la gente que trabajaba en la zona, que íbamos hablándonos uno al otro. Y a la vez había puesto por un órgano, el municipal de acá de Córdoba, un hermoso parque educativo, que es hermoso ediliciamente, pero como decimos, se olvidan de lo principal, que no preguntaron el barrio qué querían, qué curso querían, qué les hacía falta en el barrio. Entonces era un lugar al que no iba la comunidad barrial. Y claro, porque había cursos de robótica, cursos de un montón que ellos no querían eso, no sabían lo que era eso. Entonces ahí es el trabajo que hay que hacer con las organizaciones. Sentarse con la gente del parque y decirle, mira, no vienen porque no se sienten parte. Entonces eso es lo que siempre tenemos que hacer y son todas formas de empoderar. Así que bueno, eso es más o menos lo que hablamos cuando hablamos de empoderar. Y cuando hablamos de contención, los ATEM juvenil siempre tenemos que estar en contención. Tenemos chicos por crisis psiquiátrica, crisis de adicciones, chicos que entran en crisis porque los juzgados les mandan una notificación para un juicio con el adulto normalmente, que no saben lo que es. Tenemos chicos con crisis porque ha pasado algo en la familia. Entonces ahí tenemos que estar. Y después tenemos las crisis más feas y las que más tristes y las que más duelen, que son aquellas crisis por la reincidencia, porque volvieron a delinquir y vuelven a estar en el complejo. Entonces se vuelve a hacer todo el caminito. A veces también, como decimos, es fundamental cuando vuelven a ingresar que se escuche el trabajo que se ha hecho en el cotidiano. Porque si nosotros hemos ido a la casa y hemos visto que no funciona con esa mamá o es el papá, no lo va a saber la trabajadora social después que entrevista, cuando van de nuevo, y porque van y se sientan en la oficina de la familia y le dicen, no, sí, yo afuera tengo escuela, tengo trabajo, tengo esto, tengo todo. Hermoso el panorama que le pintan, pero es en la oficina. En la casa ya hemos ido nosotros y hemos visto que no es la realidad. Entonces ahí es fundamental que el equipo funcione y que se dejen los otros profesionales escuchar de nosotros. Por más que nosotros somos los que no tenemos matrícula, somos los que no se nos considera profesionales, pero sí somos los que hacemos ese trabajito de campo. Y ahí, donde sabemos el por qué el chico volvió a delinquir. Porque se andaba juntando y la mamá no lo escuchaba, el papá no estaba, o no había papá, o al revés, o no había mamá. Así que es fundamental el trabajo en equipo. Esas son las partes cuando dividimos en funciones. 3 funciones principales. Acuérdense de la seguimiento, potenciarlo y estar y trabajar en la contención. Así que eso serían, digamos, las últimas funciones. Creo que queda un poquito por... Yo me voy perdiendo, ¿vieron? Ustedes díganme. Me hablo todo. Bueno, y acá les tenemos un pequeño regalito que es para que más o menos vean cuando se los pasemos, que le dé vuelta y se verá, no. Un poquito, bueno, puede ser, porque como ves, ustedes lo van a ver, que es un pequeño regalito, nosotros le hicimos en un PowerPoint, le hemos hecho lo que es el complejo Esperanza, y con unas pequeñas estadísticas. Gracias, Jackie. Ahí siempre me ponen cosas. Voy leyéndolos a veces acá y también ahí en la compu en los mensajes. En el PowerPoint que van a recibir hay un pequeño estadística de lo que es el complejo Esperanza, lo que fue en un momento, pero que no, gracias Cari, lo que fue hace 2 años atrás y que actualmente más o menos sigue siendo igual, y los movimientos que puede haber y que puede ser muy, muy igual o muy diferente en las provincias de ustedes. Nosotros tenemos el complejo Esperanza, que es gracias a vos, Dani, que es un complejo carcelario para jóvenes, que en su momento, en todos los módulos, está dividido por módulos, que es el Centro de Admisión y Derivación, que se le llaman CAT, a donde ingresan por primera vez y de acuerdo a las edades y el delito, los van pasando el resto de los módulos. Que en su momento fueron, gracias Pau,
que en su momento fueron el módulo Horizonte, el Nuevo Sol, Pasos de Vida, el San Jorge, gracias Sandrita, todos nombres bellísimos, como la cárcel de adultos que se llama Padre Lucchesi, pero que no son tan bellos por dentro. Y en su momento tuvimos 200 chicos alojados en toda la sumatoria, había 13 chicos, 15 de permiso y 282 plazas. Estas estadísticas que pueden ser hermosas para el gobierno es terrible. Tener tantos chicos alojados que van ahí, van y varían ahí. Los chicos con permiso son aquellos que salen y que a veces no vuelven porque se trabaja ya para que después entren en los regímenes. El régimen penal juvenil se divide libertad asistida, permisos prolongados, y de ahí van pasando de acuerdo al comportamiento, que tendría que ser como la libertad condicional en el adulto. Y después tener 282 plazas, tampoco es tan lindo. Así está compuesto nuestro complejo Esperanza. Muchas gracias, chicos. Así, sí, ya están todos ya diciendo muchas gracias, que están todos terminando, ya terminamos, pasamos al próximo, que bueno, ustedes lo van a terminar. Es un pequeño división que ustedes pueden decirnos si es más o menos como sus provincias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, como conclusión, ¿cómo llegamos a que no haya tantos jóvenes adentro, tanta gente grande también en una cárcel? ¿Cómo llegamos a insertarnos? Como hablamos al principio de esta charla, capacitándonos, gracias a todos. Nos capacitemos, nos unamos para que salgan las leyes provinciales y nacionales, tengamos todas estas cuestiones constantes de encontrarnos y teniendo con los jóvenes, con todos nuestros acompañados, empatía, ser el motor de arranque de todos ellos y de las familias, lograr que se escolaricen o que se capaciten en alguna tarea, en algún curso, en algún trabajito, lograr empoderarlos, restituirles sus derechos, luchar contra los organismos públicos que los acepten en las escuelas y en todos lados, acompañarlos, contenerlos, apuntalarlos. Ah, sí, ahí Walter pregunta, ¿cuáles son que si podía repetir cuáles son los pasos del joven? Gracias a Mauta, les dicen chicos. Sí, la verdad que los chicos de Amauta, unos capos como nos están ayudando todos los AT. En pena juvenil, cuando el joven sale del complejo Esperanza, puede salir por oficio judicial, como hablamos en toda esta charla, y con las pautas de cena. Va a llegar el oficio judicial de cena. Llega por permiso, con permiso, sé que hay que ir a visitar lo que pueden ser permisos prolongados, o empezar con permisos cada 15 días. Gracias, Débora. Eso se llama permiso, y hay que informar permanentemente a tribunales. Eso no olvidarse, informamos a tribunales. Todo cambio y los informes mensuales como nos piden ellos. ¿Y qué va a pasar? Después de los permisos, la otra alita es libertad asistida, que es el estamento donde ellos no tienen permiso, si están bajo supervisión. Los dos casos son el mismo régimen. Las trabajadoras sociales, los psicólogos y nosotros los operadores territoriales y los poquitos acompañantes que tenemos de profesión acompañantes, pero somos para la cena los operadores territoriales. Y hacemos el mismo seguimiento, libertad asistida. Esos son los pasos como que están los jóvenes cuando salen del complejo Esperanza. Vuelven adentro por un nuevo delito. Si ellos no cometen delito, el tiempo nuestro como acompañantes terapéuticos, que eso también creo que no se los dije, es temporal nuestra tarea, porque el tiempo lo fija también el juzgado, el oficio judicial en el encuadre. Es como el adulto que sale con libertad, asiste con la libertad condicional. ¿Se acuerdan que muchos vemos eso más conocido en el adulto? Que sale con ese régimen cumpliendo afuera los años que le faltan para no estar adentro, que es la libertad condicional, con pautas de ir a firmar a tribunales y todo eso, que es lo que más se conoce el adulto. Régimen de adultos a veces mucho más estructurado y más rápido en un montón de cuestiones, de juicio y todo, que en menores, en niños. Los niños, tenemos niños que crecen y que saben seguir con sus causas de niños. Solamente la nación y los certificados de reincidencia de nación no figuran las causas de niños, pero sí en los provinciales, y hay que hacer todo el trabajito de hormiga para que se lo retiren, porque si ya ha prescrito la causa o no ha prescrito,
pero ya ha habido una decisión judicial, hay que hacer que le retiren las causas. Así que eso a veces también le tenemos que enseñar a los chicos. Y bueno, lo último que siempre soñamos es que se modifiquen todas estas condiciones que tenemos en los gobiernos, que realmente sea niñez y adolescencia un tema de agenda y de política real en todo, que sea carpeta en todas las provincias y que todos escuchemos, como les dije en un principio, y no solo oigamos. Y después ahí les dejo una frase de Pichón Riviera, una frase muy hermosa que siempre se las dejamos en el PowerPoint, que se las leo. Dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la experiencia junto a otros. Así que eso es para terminar. Y bueno, la verdad es que muchas gracias a todos ustedes y a los chicos de Amaur. Hola, Muchas disculpa, gracias. una pregunta con Sí. el tema ese del certificado que decía ahí, ¿cómo hacemos? Certificado creo que decía. Hola Eli, gracias a ustedes, ahí todos los chicos están diciendo, gracias chicos a todos. Eli, sí, con los certificados acá me dicen los chicos de AMOTA. El que quería el certificado, bueno, ahí vieron que uno se inscribía y ponía, después los chicos les pasaban el link de a dónde van a ser los certificados, van a estar listos, las transferencias bancarias y todas esas cuestiones administrativas ustedes ya las hicieron, o el que no las hizo y lo desea, ustedes avisan al mail que les mandaron o en el mismo WhatsApp, avisan que quieren el certificado y ahí lo pueden tener, por más que no lo hayan pedido con anterioridad. Van a tener el certificado y todo el material que les dejamos. Gracias, chicos. Listo. Muchas gracias, eso era lo que quería saber. Entonces en el mail, respondo al mail y con eso... En el mail, Elías, podés, o al WhatsApp, no sé si te llegó también por WhatsApp. El link, no, si te llegó, podés escribir en el WhatsApp que querés el certificado y todo, ningún problema. Listo, ahí mando al mail. Y gracias Muchas a todos gracias. ustedes, la verdad que buenísimo, cómo ha estado. Gracias a todos, ahí ha habido muchas fundaciones, mucha gente de afuera, la verdad, gracias. Ha habido muchos amigos ahí, Jackie, también mi familia, pues compartimos mucho esta profesión en esta familia. Y gente de la cena, que me encanta que haya habido gente de la cena y que vemos que todos estamos peleando por lo mismo. Así que gracias, chicos. Ojalá que haya servido para que todas las provincias podamos hablar en conjunto el día de mañana. Listo, muchas gracias. Gracias, Elías. Suerte allá con lo tuyo. Saludos. Gracias a los chicos. Saludos Muchas a todos, gracias. entonces. Gracias, porque la No. verdad fuiste un libro abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque me encanta cuando hacen preguntas. Ahí me dicen las chicas que me conocen, de todo el mundo me dice Piqui. Gracias, chicas. Gracias, Norma, y mucha fuerza. Gracias por lo que hiciste y por tu